Bueno, arranco en principio con algo que dejamos medio en punteo la clase pasada, que es este paralelismo entre lo que es lo que nosotros llamamos el movimiento del deporte moderno y los medios de comunicación. Y ahí van a encontrar que si bien para la historia de medios en general hay vinculaciones periodísticas previas, en 1600 más o menos ya se habla de la existencia del primer diario, el primer periódico. La proximidad temporal y geográfica no es una casualidad. El primer diario deportivo de la historia, vamos a decirlo de alguna manera, o la primera publicación deportiva de la historia es de 1852 y es en Inglaterra. Aquella primera publicación de lo que nosotros conoceríamos como un periódico, como un diario, a nivel mundial había sido en Alemania, tiene ahí también que ver con, es el primer lugar donde la imprenta empieza a popularizarse y lo que era la clásica tradición oral del conocimiento empieza a quedar plasmado en eh, impresiones. Eso 1500, 1600, saltamos a 1852 y esta aparición de un primer periódico dedicado a los deportes, que para tomar la relación ya con el desarrollo de la revolución industrial en Inglaterra, tampoco podemos hablar de una gran cantidad de deportes. Básicamente son el rugby, el fútbol, el cricket, que es un deporte que los británicos también hicieron recorrer el globo de manera muy, muy fuerte. A nosotros no nos tocó, afortunadamente no nos tocó, y el boxeo. El boxeo que incluso hasta podríamos pensar es una forma deportiva incluso previa a la revolución industrial, termina siendo consolidado como deporte en ese mismo periodo histórico, bajo esta concepción de deporte moderno que ustedes nunca tienen que perder de vista, de actividad física e intelectual, de carácter competitivo y con una reglamentación. O sea, mientras que estemos con esas tres cosas, ya sabemos que estamos hablando de esto, que es lo que estudiamos en Periodo Deportivo 2. Y bueno, ¿y por qué vuelvo sobre los medios de comunicación? Básicamente por eso. En el caso de Ivana ya entregó el primer trabajo, no sé, Agustín, cómo venís, no hay apuro, cuando puedas lo entregás, pero recordamos que de alguna manera los trabajos prácticos son los que van a acreditar también al final del año la aprobación de la materia, independientemente de No, que vamos a tener. había hecho Sí. algo, pero viste que decían fecha de entrega 23 y yo no entendía si había que mandarlo antes o había que mandarlo hoy después de la clase, pero ahora No, está bien. Sí, sí, después de la clase lo mando igual. hoy es válido. Y a ver, y también aprovecho y aclaro eso, o sea, nosotros ponemos un tope para lo que es la valoración del trabajo. O sea, no es que no, después de hoy no lo podrías entregar. Conceptualmente, y también lo digo porque no hablamos mucho en la clase pasada, nosotros es poco probable que les objetemos lo que ustedes dejen plasmado en el trabajo en cuanto a su pensamiento. O sea, tiene que ser algo que nos suene muy, muy duro, muy cruento y les digamos, che, qué corno quisiste decir con esto. A lo que vamos a ir es a lo metodológico, o sea, lo que vamos a tratar de ir incrementando trabajo práctico es que cada vez tenga más forma periodística, o sea, este primero es quizá el más libre de todos de los que dimos, después ya los empezamos a meter en algunas cajitas de lo que son los lenguajes tradicionales. Básicamente va a ser esto, va a ser entregas de redacción, eh, porque no quiero prometer mucho, porque el año pasado prometimos que por ahí si esto mejoraba teníamos alguna entrega en algún otro lenguaje, pero bueno, eh, vemos que viene igual o peor la cosa, pero y la verdad tampoco sabemos qué cantidad y qué posibilidades ustedes tienen técnicamente de hacer algo distinto que una entrega de un trabajo práctico en un Word o en alguno de los programas de edición de texto, o sea, algo sencillo.
y no nos queremos meter tampoco en esa situación y no nos queremos complicar mucho. Decir, no, me tendrías que entregar un video editado de exactamente 3 minutos con una definición específica sobre tal cosa. Pero sí lo que van a ir notando en el paso de los trabajos es que no es que cada vez les vamos a exigir más cosas, sino que vamos a ir mirando la aplicación de los conceptos que ustedes tengan. Repito que es muy difícil que se los objetemos en cuanto a lo que piensan, pero sí vamos a tratar de ir puliendo la forma periodística en la cual los presenten. Y lógicamente relacionados a la idea de que estén trabajando para una publicación periodística deportiva y que eso tenga un valor posterior cuando terminen la carrera. Pero bueno, lo que marcaba es eso, que no es que si no lo entregaste hoy ya está, lo desaprobaste. No es así, incluso si viésemos algo que de manera contundente creemos que tienen que corregir, lo que les hacemos es una devolución parcial, es decir, bueno, entregado está, ahora fíjate tal cosa, corregilo, reformulalo, y ese tipo de situaciones. Bueno, sigo ahí adelante. ¿Qué es lo que nos pasa con las primeras publicaciones ¿Podrías deportivas? repetirme el año de la primera publicación deportiva que dijiste? Sí, viste que esto siempre es medio Sí. extraño, pero es el Sportman en Inglaterra dice 1852 y prácticamente a la par en los Estados Unidos también pasa algo, porque en realidad había un desarrollo deportivo también importante, pero no había desarrollo de prensa específicamente o de medios específicamente de deportes, sino que las publicaciones aparecían en las pocas publicaciones tradicionales, podemos decir, lo que nosotros hoy pensamos un suplemento dentro de un diario. En realidad también después vamos a especificar eso, lo que tienen que ustedes pensar como primeras publicaciones a nivel mundial. No piensen suplementos, no piensen secciones, no piensen nada. Básicamente era un panfleto, generalmente largo, en una tira, en una sábana se llamaba, y toda la información estaba englobada ahí. Era poco frecuente un titulado por en la única publicación había un solo titulado y después había como subdivisiones de si se cambiaba de temática. Por ejemplo, era usual leer que una publicación de deportes dentro de una de estas formaciones, sobre todo en los Estados Unidos, que no eran específicamente deportivas, dijera deporte, ni siquiera mencionaba qué deporte estaba hablando y vos te dabas cuenta en la redacción en sí que estaba hablando de boxeo o si estaba hablando de rugby. Después lo que hicieron los americanos en el paso de, los norteamericanos en el paso del tiempo es que como después tuvieron formaciones deportivas propias más fuertes, qué sé yo, el fútbol americano o el béisbol, que podría ser una derivación de ese cricket que llevaron los británicos, eh, empezaron a dar bolilla individualmente a deportes distintos, podemos decir, a los que vimos nosotros, incluso entre estadounidenses y canadienses el hockey sobre hielo, por una situación geográfica y de clima, pero bueno, no nos volvamos muy locos con eso. Avanzado el tiempo histórico y ya llegando a finales de 1800, hay que mirar el caso de la Gaceta del Sport, dello Sport, en Italia, ya casi en finales de siglo, 1896, y a principios del siglo siguiente, Mundo Deportivo en España, aparecen ahí esos 1908 aproximadamente,
aparecen como las otras publicaciones netas deportivas que hay en Europa. Pero lo que quiero marcar es eso, digamos, la concordancia del nacimiento del deporte moderno con los medios de comunicación masivos hacen aparecer medios dedicados al deporte. Y ahí hay una primera definición fuerte que no viene desde de lo analítico, sino que viene del anuncio. Básicamente el periodismo deportivo nace anuncio. El periodismo deportivo avisa los eventos que van a suceder y después la contracara de ese anuncio, decir, bueno, en tal lugar, en tal día, en tal horario, van a estar enfrentándose tales contendientes, la contracara es el que, concluido el acto, realizado el evento deportivo, te decían cómo había finalizado. Esto hace que para algunos la valoración del periodismo deportivo sea de una segunda categoría de periodismo, o sea, como nace anuncio y se dedica a dar resultados, como que no era una gran estructura de pensamiento. En el transcurso del tiempo nos vamos dando cuenta, y también con el florecimiento de otros medios y la necesidad muchas veces de llenar espacios, que, que esas primeras personas que se dedicaban al periodismo deportivo en realidad eran periodistas que no tenían mucho más formación que la posibilidad de poder escribir de algo. Y vamos a ver que a la par también lo que empieza a pasar, y sigue pasando hoy en día, es que para algunos deportes se tomaba el conocimiento de quienes lo enseñaban, no tanto de quien lo practicaban, como es lo que vemos hoy en día, y en base a lo que esas personas decían, era lo que se terminaba escribiendo. Pero bueno, publicaciones muy sencillas, repito, texto puro, no hay fotografía, es una situación muy distinta a la que conocemos hoy en día, ni hablar, lógicamente, que no había ni radio ni televisión, y mucho menos internet. Así que con lo cual también muchas veces esto del anuncio, sobre todo para un periódico, era con mucha anticipación, eventos masivos o muy conocidos que se iban a realizar y la publicación del resultado, que sería la primera aproximación de decir si estaban dando algo novedoso, decir cómo salió tal partido de rugby, por decirlo de alguna manera, por ahí terminaba siendo muy alejada en el tiempo, no había inmediatez y no estaba esta discusión de yo lo dije primero o yo lo dije mejor, que hoy en día a veces asistimos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, principios de 1900, aproximadamente 1921, aquí en Argentina, el fenómeno de lo que son las transmisiones de ondas sonoras se convierte y se llama radio, y ahí ya tenemos un segundo lenguaje fuerte de los tradicionales que en algún momento sabemos se va a vincular al deporte. ¿Por qué creen que llama atención el deporte para un medio de comunicación? A ver, pensemos en esto que les decía, 1850 hasta 1920, ¿por qué alguien se pondría a escribir sobre un deporte solo diciendo que va a pasar en tal momento, en tal lugar, o después solo dando el resultado? Porque es popular, les daría ventas, genera más clientes. Sí, Aparte, básicamente porque era también la distensión, el momento de distensión, el deporte para las personas. sí, básicamente porque es algo que generaba un interés, que es lo mismo que terminan descubriendo en los deportes cuando dejan de ser el espacio de aprendizaje o el espacio lúdico. Generaba un interés genuino, o sea, había gente que estaba motivada por saber qué había pasado en tal combate de box, aunque no lo hubiese visto, era algo muy propio, muy parecido a su vida cotidiana,
Hay una representación del público en el evento deportivo, y básicamente no era algo de las élites. Si bien después podemos ver que el deporte tiene alguna cuestión muy, muy fuerte sobre élites y pueblo, vamos a decirlo de esa manera, lo que aparecía era que era una manera de vinculación a la cual se podía estar cercana. O sea, ¿cuán cercano podía estar un hombre común y corriente en 1870 de una decisión de carácter institucional respecto de la economía de Inglaterra? Lejísimos. O sea, ¿cuán cerca podía estar de la vida de sus reyes? Lejísimos. Sin embargo, también eran las cosas que interesaban leer: la política, la economía, la vida de los gobernantes, y aparece el deporte, efectivamente, como un hecho masivo, como un hecho popular, y eso hace que sea interesante. Respecto del incremento de las ventas, vamos a dejarlo ahí con cuidado, porque en realidad la publicidad apareció mucho después, por decirlo de alguna manera, y ese fue el gran empuje económico para los medios de comunicación. Se vendía prácticamente todo lo que se editaba, o sea, todo lo que se tiraba como edición se vendía todo, primero porque el acceso era relativamente económico para aquellos que trabajaban, lógicamente que el que no tenía un ingreso económico no compraba el diario, eso sigue siendo, o el periódico, eso sigue siendo igual en estos tiempos, si bien ahora ya creo que prácticamente nadie lo compra. Ahí vamos a ver otro de los avances de las nuevas tecnologías. Efectivamente, si se imprimían 1000, se vendían 1000, porque valían por ahí un centavo, y del gasto diario de una familia, capaz que eran 25 centavos en total para un día. Comprar un periódico que quizás salía una sola vez por semana a un centavo no representaba un cambio grande. Igual eso no lo tomen textual, porque lógicamente hay que ver regiones y situaciones, pero bueno, era esto, era extremadamente popular. Digo, y eso es algo que también se aprendió sobre el deporte, sobre la marcha, y por eso también mucho la discusión de si el público es parte o no del acto deportivo, que no es algo que vamos a hablar ahora específicamente. Eh, bueno, no sé si avanzar mucho más. Bueno, sí, digo, ¿qué pasó con la aparición de la radio? En un primer momento las radios estaban vinculadas a los diarios. O sea, básicamente lo que sucedía era que las primeras radios fueron parte integrante de los primeros periódicos, con lo cual lo que sucedía con la información era que se leía lo que se había hecho en el diario. Y ahí ya básicamente, estoy hablando del 20, del 30, en América y en Europa, dejaban de ser periódicos y pasaban a ser diarios, empezaba a ser información del día a día. Con lo cual tampoco hay una preeminencia sobre el conocimiento de las personas que llevaban adelante la información deportiva, sino que básicamente eran los locutores que leían el diario tal cual había sido escrito. Pero sí, lo que empezó a suceder con el auge de la radiodifusión es que en algún momento a alguno se le ocurrió que tenía que haber transmisiones deportivas, o sea que se podía seguir en vivo un evento deportivo, y eso también hizo que esa situación de no estar en el lugar de los hechos y prácticamente estar viviendo los hechos a través de un relato haya sido una de las funciones más importantes del periodismo deportivo, o sea, la transmisión en vivo. Y lo de en vivo soy muy cuidadoso, porque muchas veces no era exactamente en vivo, de hechos que sucedían en otro lugar del mundo. Tenemos que avanzar como de golpe unos 30, unos 40 años más para la aparición de la televisión, y ahí sí tenemos una situación donde ya los medios analógicos con la radio habían avanzado muchísimo, el periodismo deportivo había avanzado muchísimo, ya podemos hablar de
especificidad de conocimientos sobre el deporte en la mayoría de los medios existentes, con una particularidad: no se estudiaba. De hecho, no se estudiaba periodismo, ¿sí? O sea, no era algo que como ustedes tenían que ir a una facultad a aprenderlo. Se aprendía en las redacciones. O sea, y la transmisión del conocimiento entre el periodismo en general y del periodismo deportivo también era en asimilar cómo lo hacían los que lo habían hecho previamente a vos. Con lo cual esa transmisión de conocimiento hace que todavía hoy en día, además de que nuestra profesión no tiene colegiatura y ese tipo de situaciones que son importantes y significativas, pero que no se le da bolilla, por lo menos en Argentina, hace que el avance del conocimiento o la transmisión del conocimiento esté muy influenciada por las decisiones de quien... Estoy mirando el micrófono, pues ustedes me escuchan, ¿no? Bueno, porque por las personas que lo hacían previamente, o sea, si yo creo que el mundo era plano, lo decía, lo transmitía y lo aseveraba, y era probable que se repitiera con mucha más seguridad y mucha menos cuestionamiento que lo que hoy en día nos pasa como comunicadores, que decimos algo y somos inmediatamente objetados, lo cual está bien, eh, la aparición de la de la televisión, en principio nos supone un problema porque si bien nadie pensó que cuando apareció la radio iban a dejar de aparecer, de existir las publicaciones gráficas, los periódicos o los diarios, sí cuando apareció la tele entró la discusión de que la radio, al no mostrar la imagen, iba a tender a desaparecer. Aquí yo suelo ser muy contundente al respecto. Hay una situación histórica, o sea, no solo del deporte, histórica, que tiene que ver con la transmisión de conocimientos. Antes de la aparición de las publicaciones gráficas, o sea, antes de que el hombre empezara a escribir en una piedra, en una caverna, o a dibujar en una, en una caverna, probablemente ya transmitiera desde el habla. O sea, la oralidad es fundamental, es formativa del ser humano. Con lo cual es poco probable que las formas orales se pierdan. A lo sumo se modificarán, como es hoy en día el sistema de transmisión radiofónica está cada vez más vinculado a lo que son las transmisiones web, pero es poco probable que la radio deje de existir. En ese momento parecía ser central. El hecho de poder mostrar las imágenes se convertía de alguna manera en un castigo a la radio, pero no fue así. Sobre todo, primero que las primeras transmisiones deportivas a través de la imagen no fueron inmediatas, como tampoco lo habían sido para la radio, y que recién con el mundo avanzado se convirtió la televisión en el espacio de dominio del deporte. ¿Por qué se convirtió la televisión en el espacio de dominio del deporte? Básicamente por la guita. La guita, el pago de los derechos de transmisión durante muchísimos años, el único sistema que lo soportó fue la tele. Acá tuvimos algunas, cuando digo acá me refiero en Argentina, algunas experiencias de el fútbol que quiso cobrarle derechos de transmisión a la radio o que intentó vedar el ingreso del periodismo escrito a no ser que hubiese una acreditación, y cuando funcionó el sistema de acreditación ya era inútil pedirle a un medio gráfico que pagara para ir a cubrir un evento. La experiencia que más recuerdo respecto de las radios y el intento de cobrarle fue la de Newell's, de Rosario, en algún momento, ya bastante avanzado, finales de los 90, principios de este siglo, eh, pero básicamente los que se encargaron de alguna manera de quedarse en lo que ya era un negocio, avancé muchísimo en el tiempo, fueron las señales internacionales de televisión.
De hecho, hoy en día estamos con una situación muy fuerte, de la cual lógicamente se habla poquito, que tiene que ver con un retroceso del Comité Olímpico respecto de los derechos exclusivos. El Comité Olímpico Internacional, hasta los Juegos pasados, solo permitía o sea, le vendía los derechos a una sola señal y esa después la revendía entre las señales que querían transmitirlo. Más o menos es el mismo sistema que pasa con el fútbol o con la mayoría de los mundiales. El Comité Olímpico retrocedió en eso y dijo, bueno, que nos compren a nosotros directamente los que quieran transmitir, y esto hace que, si bien muchos toman la señal internacional, porque es la que ofrece mayor calidad y mayor cantidad de cámaras, y es básicamente la que nosotros vemos en TIC, los medios pueden llevar sus propios registros de, fílmicos de los juegos. O sea, de hecho, quienes compran los derechos tienen la posibilidad de registrar con sus propias cámaras. Y además de transmitir, esto también incluye la radio. Cuando uno compra derechos, se trata de radio y televisión generalmente. Bueno, y ahora algunos están agregando transmisión web. Si vos vas a un juego olímpico, se supone, y son bastante estrictos al respecto, que no podés ir con tu Instagram a transmitir en vivo. De hecho, hay una gran cantidad de voluntarios que se dedican a ver que los medios de comunicación no transmitan en vivo y no le rompen las pelotas al público. El público puede filmar y puede hacer lo que quiere porque pagó su entrada. En cambio, los medios no pagamos. Por ejemplo, yo me he acreditado por radio y se supone que no debo filmar. Lo mismo pasa con los gráficos. Sí puedo contar lo que está pasando, pero no puedo hacer una transmisión en vivo de lo que está pasando. Digo, bueno, son situaciones especiales y características y que van mutando también como van mutando los medios masivos y las nuevas tecnologías. Bueno, en este punto llego aquí y paro, pero reafirmo y remarco que el surgimiento del deporte moderno y de los medios masivos de comunicación es en paralelo. Tiene un origen etnocéntrico que es Europa y básicamente Gran Bretaña, y que el despliegue y el desarrollo del mundo tiene que ver muy, muy fuerte con la revolución industrial y el colonialismo. Por eso también de alguna manera se va a enganchar con algo de lo que por ahí enunciamos hoy para no irnos muy largo, y será la clase número 3 que va a estar a cargo del profesor Juan Pablo Fis, que son los clubes, las asociaciones deportivas, que es este punto donde salgo de los medios y me meto netamente en lo deportivo. Y lo vamos a decir así, muy sencillo, muy fácil. Los que practican deporte, bajo esta concepción de deporte moderno que nosotros mencionamos, son las personas. Esto no hay duda. O sea, si uno debería llevar a la mínima expresión el deporte, sin lugar a dudas somos cada uno de nosotros individualmente. O sea, cuando, qué sé yo, jugamos al básquet o al handball o al vóley, somos nosotros comunidad. De allí, sobre todo lo que son deportes de equipo, se formará el equipo, pero seguimos siendo las personas que nos juntamos para esa práctica. La unidad básica deportiva, el lugar que uno puede pensar como más pequeño de la formación del deporte, son los clubes o las asociaciones deportivas o los centros culturales y deportivos. Digo, tienen múltiples formas de ser llamados, pero es el primer lugar de desarrollo social, no individual, que está pensado claramente y específicamente para el desarrollo del deporte. O sea, puede ser que tenga biblioteca, puede ser que tenga tareas comunitarias, puede ser que le dé comer a los pibes que en el barrio no lleguen a comer todos los días,
pero la función básica y el lugar básico de encuentro para el deporte son los clubes. Así está pensado en la Argentina y así está desarrollado. ¿En todo el mundo es igual? No, es probable que en todo el mundo no sea igual y es seguro que en todo el mundo no es igual, pero para nosotros, para empezar a pensar esta situación que ahora vamos a tratar de desencadenar de abajo hacia arriba, primero es que el hecho individual no sería deporte en sí, porque nos estaría faltando esta situación de la competencia, o sea, si yo solo salgo a caminar y trato de mejorar mi tiempo, sí, bueno, sí, estoy compitiendo contra mí mismo, pero no deja de ser un hecho individual, probablemente nadie lleve el registro y que no haya una reglamentación clara de qué es lo que tengo que hacer. Superado eso, existen los clubes, que son lugares de reunión, y efectivamente lo que empieza a pasar es que uno dice, bueno, ¿alcanza con eso para pensar deporte? No, no alcanza con eso para pensar deporte. Si bien podemos hacer un entrenamiento competitivo, llevar el marcador, o podemos hacer un interno del club o de la facultad sobre algún deporte, no tenemos el complemento de una competencia organizada. Está semi-organizada, por decirlo de alguna manera. El club decanta, y no voy a ampliar mucho de eso porque seguramente la clase que viene Juan va a hablar específicamente de los clubes, el club decanta en que esa unidad tiene que tender hacia arriba a organizarse para que empecemos a ver una formación específica de deporte moderno. Y básicamente lo que pasa es que generalmente los clubes están asociados, están reunidos en estados que, qué sé yo, pongo un ejemplo básico, los clubes de básquet de la región o los clubes que tienen básquet en la región pueden jugar entre sí de manera libre, natural, pero en realidad decidieron unirse en una asociación platense de básquet, que no es solo platense, porque incluye los clubes de Ensenada, de Berisso, y después ahí empezamos a ver algo que es importante para esta discusión, y organizan competencias entre sí que ya tienen reglamentación, tienen arbitraje, tienen tabla de posiciones, tienen diferentes categorías, y ese comienza a ser el camino hacia donde se organiza el deporte. ¿Qué es lo que pasa con los clubes de La Plata reunidos en la Asociación Platense de Básquet? Bueno, tienen una instancia que los supera y los agrupa con otros clubes que hacen exactamente lo mismo en sus comunidades o en sus regiones. Y el nivel superior a la Asociación Platense sería la Federación de la Provincia de Buenos Aires, la Federación Bonaerense de Básquet. Pongo ese ejemplo, pero trasládenlo y van a decir, bueno, no, pero en realidad en el deporte que yo conozco se llama de tal manera. No se preocupen por los nombres todavía, porque eso en realidad es cómo quedaron registrados en la entidad que registra las asociaciones civiles. Federación de Provincia lo que hace es, dice, bueno, perfecto, que cada asociación organice su torneo, pero los provinciales los organizo yo. Entonces te dice, Colón de Chivilcoy puede competir con Estudiantes de La Plata en el provincial y tendrá que ser un partido de ida, un partido de vuelta, y organiza una competencia ya de carácter provincial. Ahí nos pasa con vos, Agustín, que hay que ver si la liga en la que estabas queda aunada en la Federación de Provincia de Buenos Aires, porque tiene seguramente equipo de Carmen de Patagones, o queda en la de Río Negro, porque seguramente también tiene equipos de la provincia de Río Negro. Y ahí lo que nos pasa es que el límite... En la de Río Negro. Claro, por eso. Y ahí lo que nos pasa... En la provincia de Río Negro. Claro. Y lo que nos pasa es que los límites políticos no son los que determinan los límites deportivos. Por eso lo remarco. A ver, ¿qué es una de las cosas que pasa y mucho y no tiene que ver con la pandemia porque viene pasando hace un montón de años? Hay muchos clubes de la provincia de Buenos Aires de básquet que no juegan en la Federación de Provincia, juegan en la Federación de Capital,
porque en realidad, la FEBAMBA se llama ahora, porque en realidad la proximidad geográfica no está variada en si cruzaste la General Paz o no la cruzaste la General Paz, sino donde tu club quedó registrado como integrante de esa asociación. Entonces vos decís, bueno, acá pasa algo raro. No, es lo más normal del mundo, y ahora voy a explicar por qué. Bueno, ¿cómo subimos? En definitiva, ¿cómo subimos? De la Federación de Provincia de Buenos Aires hay una cantidad de federaciones similares, se supone 24, que son las que representan a cada una de las provincias, con estas particularidades, repito, de que lo geográfico no necesariamente es en los límites o en los marcos de la provincia tal cual lo pensamos, y ahí surge la Confederación Argentina de Básquet. La Confederación Argentina de Básquet, ¿qué potestad tiene? O la Asociación del Fútbol Argentino, o la Confederación Argentina de Handball, o no sé, puedo nombrar mil, o la Federación Argentina de Boxeo. Estoy tratando de buscar alguna que no tenga federación o confederación. O la Asociación Argentina de Korfball, ¿sí? Para decirlo con un término que no sea. ¿Qué potestad tiene? Bueno, además de organizar las competencias nacionales, lo que tiene son los derechos sobre la formación de seleccionados nacionales. Y acá es donde entra tajante parte de la discusión que quiero llevar adelante. La selección argentina de básquet es de todos los argentinos, es esfera pública. ¿El presidente de la nación puede decidir si juega Campazzo o la Provítola? Creo que no. Ivana. Yo también quisiera creer que no. Bueno, no, se supone que no, a lo sumo le puede pedir al entrenador que ponga más a uno o más al otro, pero ¿por qué marco esto? Porque acá es donde tenemos que fijar muy fuerte un conocimiento. Las asociaciones entre personas o entre entidades son de índole privada. O sea, la selección argentina de básquet no representa a la Argentina, a la argentinidad, a la nación, a lo público. Representa a la Confederación Argentina de Básquetbol. Y esta es una de las grandes discusiones que tenemos. Hoy juega Argentina, y está bárbaro como título, porque sí, es verdad, hoy juega Argentina. Pero en realidad no está jugando Argentina. No estamos saliendo los 47 millones de argentinos a la cancha a acompañar esto. O quizás sí está pasando, pero no de la manera que creemos. No, que salga a la cancha la Confederación Argentina de Básquet no redunda en que todos nos vacunemos contra el COVID. Los hechos alrededor del mundo del deporte y de sus instituciones son hechos de la vida privada. Con lo cual, como en todo el mundo, van a respetar las normativas de los lugares donde están asentadas. O sea, la Confederación Argentina de Básquet está registrada en un lugar de la Argentina que mira a las instituciones, pero no las gobierna. Y probablemente no, seguro tienen reglamentaciones internas y aplicaciones de justicia interna que son prioritarias a las de un Estado nacional. Como en todos los estamentos jurídicos, lo que no pueden es contravenir las reglas y las instituciones judiciales del territorio donde están asentados. Pero es muy normal que si un conflicto entre las federaciones de las provincias, una federación de la provincia recurre a la justicia pública, a la justicia abierta para mediar, el que organiza diga, bueno, si vos vas a la justicia, te quedás afuera de esta asociación. Esto ha pasado mucho. Bueno, también es conocido el caso de si hay una intervención estatal sobre una de estas organizaciones o confederaciones deportivas, los estamentos internacionales, que también son de la esfera privada,
qué sé yo, me acuerdo un caso de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que en un momento quedó por fuera de los márgenes legales de la FIFA y los seleccionados de Uruguay no podían participar de competencias. Ha pasado en muchísimas oportunidades. Por eso remarco, tengo una pregunta. Ah, está algo de Patagones, está bien, está bien, está bien. Claro, para arriba, decís, para la provincia de Buenos Aires, el lugar con Claro, básquet más cercano está a 300 kilómetros. Sí, sí, que es Bahía sí, sí, Blanca y claro. Bueno, a ver, sobre ese hecho puntual. Durante mucho tiempo, Bahía Blanca y Punta Alta, que están a 30 kilómetros de distancia, estaban en la misma asociación. En realidad nacieron como asociaciones independientes, en algún momento se unificaron y hoy son asociaciones independientes nuevamente. Pero bueno, no me quiero meter en ese lío. A lo que voy es, los hechos y las instituciones deportivas quedan en el ámbito privado. Algo similar pasa, como para que les quede claro, con la iglesia o con los gremios. Lo que suceda en el mundo eclesiástico, ya sea la religión que sea, o lo que suceda en las situaciones de instituciones gremiales, son de índole privado. O sea, porque en realidad hay una decisión de los individuos o de las instituciones que los representan de asociarse, de convertirse en comunidades y aceptan sus propios reglamentos para poder unirse en esas comunidades. Una ¿Qué pregunta, quedaría? ¿qué pasa en deportes? El otro día, por ejemplo, vi una noticia, no sé si era musulmanes, no me acuerdo de dónde eran, que interrumpieron el partido de fútbol para romper con el ayuno, que es parte, ¿no? Una religión, no me acuerdo cuál. Sí, Eso, bueno, ahí tenés un ingrediente principal que también seguiría siendo de la esfera privada. Hay culturas y hay sí, países en las cuales la vinculación religiosa está muy fuerte y muy atada a lo estatal. Nosotros, digo, cuando digo eso, digo, los argentinos no lo tenemos tan marcado, pero depende mucho de la situación cultural. ¿Qué es lo que pasa? Que en realidad están siguiendo la costumbre de ese lugar. A nosotros con Juan Pablo en más de una oportunidad, algunos de los entrenadores más destacados de Argentina, cuando se han ido a dirigir a esos países, te lo contaban como una curiosidad, o sea, a determinada hora del día hay que entrenar, y si coincide con la hora de rezar, los que profesan la religión cortan el entrenamiento y se ponen a rezar. Les digo, sinceramente, pasa cada vez menos porque se organiza, pero pasa. O sea, y sobre todo, bueno, en esto hubo dura como un mes el Ramadán para lo que es los musulmanes. Eh, en realidad, cada vez influye menos en los hechos deportivos, eh, porque también cada vez tienen menos locales, al revés de lo que sería la lógica, o personas que profesan la religión participando de los hechos deportivos. Pero no pasa nada, es una decisión. Sí te puedo decir que hay una situación muy particular cuando es el Estado quien tiene dominio y control sobre los organismos de deporte. Qué sé yo, para pensarlo en algún momento, y fue muy conocido el caso, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o todo el bloque socialista, por decirlo de alguna manera, no tenía clubes, porque eso es una fórmula del capitalismo. Entonces lo que tenía era comités que organizaban los deportes, y desde lo más básico, que eran comités de las localidades, hasta lo que eran los comités nacionales. Bueno, hoy uno de los desprendimientos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, quizá el más fuerte a nivel deportivo, que es Rusia, incluso sigue pagando los costos como si fuera un país de la esfera comunista en lo que es su relación con las entidades globales deportivas, porque tienen regímenes distintos, por ejemplo,
sintéticas. Y bueno, de hecho creo que todavía está vigente la suspensión para la mayoría de las federaciones rusas de participar del Comité Olímpico Internacional en varios deportes, porque no están de acuerdo sobre los mecanismos de antidoping. Pero bueno, a ver, formas de intervención estatal fuertes, ¿están prohibidas? No, no están prohibidas porque en realidad lo que hay es un acuerdo. A ver, pongamos casos básicos. La Secretaría de Deportes de la Nación, que integra el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, no puede meterse en las contrataciones de deportistas. Sí hace algo que a nivel mundial está mirado como una fórmula mixta. Hay deportes que su desarrollo y su práctica es profesional, pero no es profesional en cuanto al ingreso económico. Entonces, ¿qué te dice la Secretaría de Deporte de la Nación o a veces la de las provincias? Bueno, qué sé yo a tal deportista lo beco, no le pago sueldo, le doy una beca para que no tenga que preocuparse por otras cosas fuera de entrenar y mejorar deportivamente. En nuestro país generalmente no alcanza. Hoy las becas que se pagan, si bien son mejores que lo que era en algún momento no hubo, o sea, los que practicaban deporte lo practicaban de manera amateur en cuanto a lo económico, y para representar al país se tenían que sustentar por su cuenta. Para representar al país, ¿ves? Ahí ya me mandé el moco yo. Para representar a las federaciones o asociaciones que vinculamos a un país o a un territorio determinado, se tenían que bancar por su cuenta. Pero bueno, el nuestro sería un sistema mixto, un sistema estatal al 100% hoy en el mundo es el cubano, no hay muchos más tan claros, tan fuertes de vinculación estatal, y después el resto, o básicamente lo que el mundo admira y aprecia es a los Estados Unidos, y ellos tienen un sistema prácticamente libre. De hecho, es tan parecido al educativo que tienen, que vos tenés que pagar para educarte, que incluso uno podría pensar que el deportista tiene que poner su guita para ser bueno. Lo que tienen es la contracara, tienen la sponsorización al 1000%, con lo cual las empresas les interesa tener los rostros y las caras de esos deportistas vinculados a sus marcas, y pagan fortunas para que qué sé yo, voy a decir un estadounidense conocido, LeBron James se afeite con tal maquinita de afeitar la cabeza, qué sé yo, por decir algo. Bueno, a ver, a nosotros nos pasa con Messi o en Suiza pasa con Nadal, digo que ya cuando llegás a determinada esfera del conocimiento público, no se sabe si sos solo deportista o sos deportista con marca, pero bueno, no nos volvamos locos por eso. Quería llegar a la última esfera que uno piensa como máxima, bueno, qué sé yo, en el fútbol es la FIFA, o en el básquet es la FIBA, o en el hockey la Federación Internacional de Hockey, o en el rugby, estoy nombrando algunos de los deportes que tenemos en el programa, es la World Rugby. Y esas serían las entidades máximas de organización, de control y de ejecución de competencias de cada uno de los deportes. Hay una entidad muy especial que es el Comité Olímpico Internacional, que sería como la que aúna todos los comités olímpicos nacionales y que además gobierna, regula el hecho de la organización de competencias múltiples en los Juegos Olímpicos y las federaciones internacionales. Y lo remarco porque voy a volver a lo de la territorialidad. Hoy, en el Comité Olímpico Internacional, hay más comités olímpicos nacionales que los países que reconoce la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Y vos decís,
caramba, en la Organización de las Naciones Unidas se juntan los estados, lo público. En el COI, en el Comité Olímpico Internacional, es una organización privada, con lo cual te puede reconocer a Palestina como Comité Olímpico Nacional. Con Palestina hay un caso muy puntual, no quiero andar mucho en eso, pero no me acuerdo la cuenta por dónde anda hoy de países, pero debe haber 190 y pico países en el mundo, o 200 países en el mundo, y Comité Olímpico Nacionales hay 210, 215. Entonces vos decís, ¿cómo? ¿Existen más países que los que dice la ONU o que los que están incluidos en la ONU? No lo sé, no puedo contestar eso. Lo que sí puedo decir es que en las uniones privadas de organización deportiva hay más comités olímpicos nacionales que países que marca la ONU. Bueno, voy a parar acá. Lo voy a dejar a Juan que les anuncie los textos y cómo va a ser un poco la clase que viene, porque hay 3 textos que seguramente después va a pasar. Y vamos a volver sobre esto que charlamos porque nos vamos a meter en los clubes. ¿Alguna duda de esto puntual o algún planteo que quieran hacer? Dale, Juan. No, yo básicamente lo que por ahí hablabas, viste, de la parte política o la parte de que nos preguntaste si, no sé, si el presidente podía decidir sobre cómo se formaba un equipo y eso. Y justamente vos después que dijiste, no, cuando representa a la Argentina, ¿no? Uno entra, ¿no? En ese combo que te venden, porque históricamente, no solamente acá, es como que todo el tiempo la política siempre se mete dentro de, o los funcionarios más que la política se mete dentro del deporte, qué sé yo. Desde el hecho de condecorar al ganador cuando viene a la Argentina y recibirlo, no sé, en la Casa Rosada, hasta incluso, no sé, poner como símbolo el himno o la bandera argentina en un partido, ¿no? Que canten el himno, porque no es solamente en nuestro país, o sea, lo hacen en todas las disciplinas y en todos los países de cantar el himno como parte significativa. Y el himno es un símbolo institucional, o sea, de una nación, no de un deporte. No es que cantan el himno del club o el himno de la selección. Ahí es el himno nacional, por ejemplo. Bueno, los Juegos Olímpicos no, pero no global. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que en los Juegos Olímpicos cada federación internacional regula qué es lo que se hace dentro de su deporte y se trabaja también con ese reglamento. Pero el Comité Olímpico Internacional, por ejemplo, lo que sería la inauguración, va a tocar el himno del Comité Olímpico Internacional, el himno de los Juegos Olímpicos, y va a tocar el himno del país, de la ciudad que organiza, solamente. Y generalmente en la de clausura se toca el himno del próximo país que va, en realidad la próxima ciudad del país que se va a organizar. Pero sí, a ver, no sé si están los textos que damos, Juan, pero quien gobierna algún club en la Argentina puede pensarse presidente de la nación, ya ha pasado. Y la arena política de los clubes tiene particularidades muy lindas, muy interesantes, que tampoco se gobierna y se divide por los partidos políticos de la manera tradicional de la que conocemos. Pero sí, sí, lógicamente que la influencia de la política sobre el deporte y la influencia del deporte sobre decisiones políticas está firme y fuerte, porque además es indivisible. Yo puedo ser fanático de los Juegos Olímpicos, pero también tengo una forma de ver el mundo, una ideología y una forma de vinculación política con los hechos sociales. Bueno, gracias, Ale. Refiriéndonos al desarrollo de los textos de la clase que viene, donde vamos a abordar la temática de clubes deportivos,
vamos a estar viendo 3 textos. Podríamos definirlos, uno haciendo un abordaje historiográfico del desarrollo de los clubes en Argentina, del desarrollo general, no particular, sino de un abordaje genérico general del fenómeno en que consiste el surgimiento de los clubes deportivos en Argentina, que es el texto de Julio Friedenberg, justamente, que se titula La crisis de la tradición y el modelo asociacionista en los clubes de fútbol argentinos. Es un texto que tiene una pata, digamos, historiográfica, como decía recién, donde aborda la cuestión de cómo van surgiendo los clubes en Argentina, fenómeno que se comienza a experimentar entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y luego hace algunas consideraciones de tipo sociológicas, menciona ahí los resultados de una encuesta que más o menos tiene como 20 años, pero que sirve como para ver cómo la dirigencia deportiva argentina, la dirigencia de los clubes en particular, veía la cuestión de los clubes en tanto asociaciones civiles y sociedades anónimas o sociedades comerciales bajo el formato de las sociedades anónimas. Y alguna consideración también a lo que tiene que ver con la arena política y el espacio al interior del club, de lo que significa la actividad política interior misma del club, como parte de su funcionamiento institucional, y cómo puede en algún sentido incidir en lo que es la vida política luego de sus socios en el marco de lo que son las democracias y en particular la democracia argentina. Como seres políticos, ¿no? Que somos los seres humanos, como animales políticos que somos los seres humanos. El otro texto, el que le sigue, es el de Héctor Palomino, que es un texto más bien sociológico, es una conferencia que él brinda en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, pero en donde aborda la cuestión de clubes deportivos a partir de esa pregunta que él se formula: asociaciones civiles o sociedades anónimas, y entonces desde ese disparador va haciendo algún desarrollo al respecto. Reitera algún concepto de los que menciona Friedenberg, se ve que son conocidos entre sí, no sé si son amigos, pero sí que tienen una buena relación, al menos desde lo académico, porque alguna flor se tiran entre ellos. Y la cuestión, por ejemplo, de lo que significa el capital social dentro de los clubes, que es una temática que también desarrolla Friedenberg, que tiene que ver mucho con justamente esta cuestión de la vida interna institucional de los clubes. Y un desarrollo que hace relativo a los formatos legales que podrían adoptar los clubes deportivos y esa dicotomía que existe justamente entre qué es mejor, un club bajo la forma de la asociación civil que no procura el lucro o que no busca el lucro para sus asociados, o una sociedad anónima en donde, como los dueños lo que quieren es ganar dinero, tienen una actuación más responsable, mejor que la que puedan tener los socios. Bueno, esta pregunta trata él de responderla en algún sentido a lo largo de esas 3, 4 carillas. Y el último de los textos, el tercero, es un texto de Francisco Victoria Andreu, Asociación versus Sociedad Anónima Deportiva, y es un texto más jurídico. Los otros dos son más histórico-sociológicos, este es más jurídico, fácil de leer, pensado para cualquier persona interesada en conocer el contexto, el marco
en el que tienen lugar los clubes en tanto asociaciones civiles y sociedades anónimas deportivas. Él ahí hace un raconto en Europa, tomando 4 o 5 países, Italia, España, Francia, Inglaterra, en donde describe la existencia de clubes deportivos constituidos bajo la forma de las sociedades anónimas y de las sociedades civiles, explica los motivos que llevaron a que en esos países surjan las sociedades anónimas deportivas. El fenómeno en términos generales de la asociación, de la sociedad anónima deportiva, fue posterior al de la asociación civil. Los clubes en general nacen y nacieron históricamente como instituciones que lo que buscaban era sumar gente o recibir gente para que practiquen deportes, con justamente la organización de las competencias, con el desarrollo de torneos, con todo lo que tiene que ver con aquella característica del deporte que es la burocratización, es decir, el surgimiento de instituciones que van organizando deportes, que se van estructurando institucionalmente bajo el formato que escribía Ale, los clubes en la base de la pirámide, por encima una federación que nuclea ciertos clubes, por encima de esta federación o asociación otra, geográficamente más extensa, que acoge, que recibe otras federaciones que se encuentran dentro de una misma provincia o dentro de una misma región. Bueno, llevó en algunos países a que los clubes y en algún sentido también las instituciones que nuclean esos clubes se vayan convirtiendo en sociedades anónimas, es decir, sigan siendo lugares donde se practica un deporte, pero en donde la lógica, digamos, económica comienza a ser otra. Este mismo autor va a desarrollar algunas experiencias, va a marcar algunas experiencias, las va a indicar, que se dieron también en América Latina, respecto de clubes que se convierten en sociedades anónimas. El fenómeno en América es un poco más difuso. En México se aceptan la constitución de clubes como asociaciones civiles y sociedades anónimas. Algo parecido sucede en Colombia. En Argentina, aparentemente, los clubes, si bien son todos asociaciones civiles, podrían adoptar la forma de la sociedad anónima. Después hay ciertos límites institucionales fijados por entidades que nuclean esos clubes. La AFA, por ejemplo, en su estatuto dice que únicamente va a permitir que se asocien a ella clubes constituidos bajo la forma de asociaciones civiles, con lo cual si un club nace como sociedad anónima y quiere tener fútbol, no podría asociarse a la AFA. El estatuto de la Confederación Argentina, hasta donde he leído hace un par de años, ahora fue modificado, no lo he leído, pero el estatuto de la Confederación Argentina no decía nada al respecto, con lo cual uno podría pensar que podría tener socios, federaciones provinciales constituidas bajo la forma de una sociedad anónima, por ejemplo, porque no hace ninguna aclaración. Bueno, este autor no menciona mucho de lo que es la realidad argentina en cuanto a los clubes argentinos, a cómo están constituidos, pero hace sí un paneo de América Latina y se centra mucho en Europa. Así que esos son los 3 textos que vamos a tratar de abordar la clase que viene, como para fijar un panorama general de clubes deportivos desde las miradas de la historiografía, la sociología y algo del derecho, sin que sea nada demasiado técnico ni específico.